La Buena Noticia con Monseñor Javier del Río Alba. Queridos hermanos y hermanas, en este tercer domingo del tiempo ordinario, la Iglesia celebra el Domingo de la Palabra, que fue instituido por el Papa Francisco el año pasado, es decir, el segundo año que celebramos este Domingo de la Palabra de Dios. Como nos dijo el Papa Francisco al instaurar este día en torno a la Palabra de Dios, él quiere hacerlo, ha querido hacerlo para recordarnos a todos, dice, tengo aquí el documento, pastores y fieles, la importancia y el valor de la Sagrada Escritura para la vida cristiana y así también esta relación entre la palabra de Dios y la liturgia, la misa y otras celebraciones litúrgicas. Lo primero entonces, este domingo nos recuerda que la palabra de Dios es fundamental en la vida del cristiano y por eso el Papa dice, no se trata de dedicar a la Biblia un día al año, sino que es un día que nos sirve para todo el año. El Papa quiere atraer nuestra atención de manera especial en este tercer domingo de Adviento sobre la importancia de que los cristianos leamos con frecuencia la palabra de Dios y tengamos un diálogo con Dios a través de su palabra. Como Él mismo tantas veces nos lo ha sugerido o nos ha invitado, Él dice, es fundamental que cada día leamos al menos un trocito de la Biblia. Y lo podemos leer en algún momento de la jornada, dentro de lo posible, el mismo Evangelio que se proclama en la misa diaria, porque a través de ese Evangelio la Iglesia nos va llevando como de la mano a lo largo de toda la vida de nuestro Señor Jesús, desde su concepción en el seno inmaculado de la Santísima Virgen María hasta su asunción, hasta su ascensión al cielo. Por eso entonces nos dice el Papa Francisco también, por un lado, leer cada día las Sagradas Escrituras, pero también, por otro lado, estar muy atento a cuando la palabra de Dios se proclama en la misa, en la asamblea, en una celebración litúrgica. Algunas veces, si somos honestos, podemos distraernos un poco en la primera lectura o el Salmo responsorial y le prestamos más atención al Evangelio. Pero lamentablemente esto nos impide muchas veces incluso entender realmente el Evangelio y nos impide acoger la palabra de Dios en todo su esplendor y en toda su magnitud. Por eso es fundamental, nos recuerda el Papa en este domingo, es fundamental que por un lado lleguemos naturalmente a la misa temprano, a tiempo, y que prestemos toda atención a toda la palabra de Dios que los días domingos, como sabemos, se lee a través de una primera lectura, luego viene un salmo responsorial que también es palabra de Dios, luego viene la segunda lectura y al final el Evangelio. Pero así como escuchar es importante, también es importante el silencio, es decir, después que se ha proclamado la palabra de Dios o después que la leemos en nuestra casa, la leemos en algún momento de la jornada, guardar un poquitín de silencio para dejar que esta palabra entre en nosotros y resuene en nosotros. ¿Qué me quiere decir Dios a mí concretamente con esta palabra hoy día en esta situación en la que yo me encuentro? Porque, como bien dice la misma Sagrada Escritura, dice un salmo, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. La palabra de Dios en este sentido nos dice también el Papa, fíjense, dice, la palabra de Dios es tan importante porque nos ilumina. Muchas veces vivimos como ciegos, sin ver la historia que nos rodea, no nos damos cuenta. Y por eso es tan importante, dice el Papa, leer las Sagradas Escrituras. Dice así el Papa, nos surge la necesidad de tener familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura y a través de ella con Jesucristo resucitado, porque si no el corazón se queda frío y los ojos permanecen cerrados, afectados como estamos de innumerables cegueras. Por eso, queridos hermanos y hermanas, en este domingo de la Palabra de Dios, los invito también junto con el Papa a que si alguno todavía no tiene este hábito de leer la Palabra de Dios cada día, lo adquiera. Repito, unos minutitos cada día y que sepamos dialogar con Dios
a través de su palabra y guardar el silencio también para que escuchemos qué nos quiere decir Dios cada día en la palabra y de esa manera, como también nos dice el Santo Padre, ser alimentados y ser reforzados interiormente para que podamos vivir auténticamente como cristianos. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La buena noticia con Monseñor Javier del Río Alba.